En el programa de hoy vamos a hablar acerca del rol de la ciencia política y la planificación, y de la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible para la gestión de las universidades. Para esto vamos a charlar con Daniel Comba, licenciado en Ciencia Política, docente investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias y director de Planeamiento y Articulación de Políticas Públicas de la Universidad Nacional del Litoral. Para romper el hielo, para tratar de empezar por algo que te resulte familiar, vamos con la pregunta obligada. ¿Qué te hizo estudiar ciencia política? Bueno, primero, gracias por la invitación al espacio. Yo, básicamente, la vocación despertó, como en muchos y en muchas, en el secundario, ¿no? Yo tenía una predilección por las materias más vinculadas con las ciencias sociales. Participaba del centro estudiante en la escuela secundaria. Yo vengo de un pueblo no muy grande, con lo cual también tenía una vida activa, se puede decir, en algunos movimientos de la adolescencia o de la juventud, y bueno, siempre me interesaba el estudio de la política más que la política partidaria o la militancia. Tenía instancias de participación en algunos espacios, no estrictamente partidarios, pero a partir de ahí me fui interesando por la política y bueno, en cuarto o quinto año, cuando uno empieza a ver cuáles podrían ser las carreras vinculadas con lo que a uno le interesa, yo ahí identifiqué ciencia política, por otro lado también comunicación social, sociología, y después viendo de ese conjunto de materias las que estaban por ahí más accesibles en el ámbito en donde yo también tenía hermanos estudiando, que era en Córdoba. Ciencia política en ese entonces no se dictaba en nuestra universidad, se dictaba en Rosario. Bueno, opté por inscribirme en la carrera en Córdoba. Bueno, y a partir del año 95-96 comencé así con los estudios, y apenas empezada la carrera, bueno, me di cuenta de que era lo que me gustaba, digamos, y que la opción que había tenido era correcta, si se puede denominar de alguna forma, ¿no? Bueno, dijiste algo importante. Te interesa la política, pero no la política partidaria. ¿Cómo es eso? Porque nosotros cuando pensamos en ciencia política pensamos en partidos políticos. No es que no me interese la política partidaria, digo, en ese entonces yo no tenía militancia partidaria, sí me interesaba estudiar los hechos políticos o preguntarme por los fenómenos políticos, por qué las cosas en materia de política son de una forma y no de otra, y por qué es así, y cuáles son las explicaciones o cuáles son las teorías que hay al respecto. Y si bien uno, cuando piensa en ciencia política, como vos decís, generalmente la asocia a partidos, sistemas de partidos o, no sé, la cuestión de la competencia electoral, esa es una de las áreas de la ciencia política, una de las áreas que incluso podríamos decir que tuvo muchísimo desarrollo en los últimos años, pero hay muchas otras áreas que la ciencia política tiene como objeto de estudio y de la cual aporta reflexiones e investigaciones y marcos teóricos, ¿no? Empezando por la teoría política, una teoría política más en el sentido clásico del término, que, bueno, un poco la disciplina ciencia política viene de allí, viene de la teoría y de la filosofía política, y recién a mediados del siglo XX se empieza a pensar o a reflexionar en una suerte de conocimiento más sistemático de la política, en el sentido de empezar a producir conocimiento con pretensiones de cientificidad anclado en la observación, pero esa observación tiene por detrás todo un trasfondo que viene de la teoría política, y hoy tenemos desarrollos en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, en mi campo de estudio son las políticas públicas, esto es cómo el Estado diseña e implementa distintas líneas de acción para intervenir en los problemas sociales, en los problemas de agenda pública, en las diferentes áreas. Hay también una rica investigación y tradición en materia de regímenes políticos, ¿no? De democracias, autoritarismos, toda la cuestión ahí también muy en boga de los estudios sobre el populismo. Y también, bueno, vinculado con eso, sobre los movimientos sociales, ¿no? En donde también la ciencia política sí tiene interesantes aportes desde los estudios más centrados en la lógica de la acción colectiva y, bueno, en los movimientos sociales como expresiones de lo político por fuera de los partidos políticos más novedosa de los últimos 30, 40 años, ¿no? Bueno, me estás dando el pie para preguntarte respecto a esa especialidad, que la tuya es planificación,
y cómo entras en la gestión de la universidad. Bueno, ¿Qué fue lo que te llevó de estudiante, de egresado, de profesional a docente investigador y gestor? Yo, como te dije, estudié en Córdoba. Cuando vine a Santa Fe, justo fueron esos años en donde estaba comenzando la carrera aquí en la universidad, cuando la universidad decide proyectar nuevas carreras en el área de ciencias sociales, ¿no? En el caso de nuestra facultad, la Facultad de Humanidades y Ciencias, la carrera de Sociología en el año 2004 y la carrera de Ciencia Política en el año 2006. Así me incorporo como docente y también a los 2 años de ser docente me convoca en ese entonces Claudio Lizárraga para trabajar en una figura que tenemos en la carrera, que es la coordinación de la carrera. Como la carrera se comparte con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene una figura que es la de coordinador académico de la carrera, que se encarga un poco de esa gestión compartida o de tratar de generar las demandas o las cosas que necesitamos para las carreras en esas 2 facultades, más allá de que la sede académica y la sede administrativa de la facultad de la carrera es la Facultad de Humanidades y Ciencias. Siendo coordinador de la carrera, luego me incorporo en la universidad, en un área que era la coordinación de posgrado en ese entonces. Luego fui director de posgrado de la universidad y en el año 2018, cuando asume Enrique Mamarela y Claudio Lizárraga, se crea una secretaría, es decir, hay una reestructura funcional organizativa. Se crea la Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico, que esa secretaría tiene a su cargo todo lo que es la gestión académica de todos los niveles de la facultad y de planeamiento. El primer secretario fue Claudio. Bueno, luego todos sabemos lamentablemente el fallecimiento de Claudio, pero bueno, a partir de allí se crea luego una dirección, que es la dirección en la cual actualmente estoy, que es la Dirección de Planeamiento y Articulación de Política, que tenemos a nuestro cargo centralmente la cuestión de la planificación estratégica de la universidad. ¿Y cómo es planificar en Argentina? Bueno, que es justamente un escenario donde lo que más sobran son las incertidumbres. Sí, bueno, exactamente. Planificar es básicamente una apuesta a reducir el margen de incertidumbre que uno tiene en el futuro. Afortunadamente, nuestra universidad tiene una rica tradición en planeamiento. Es decir, nosotros empezamos el año pasado el tercer plan estratégico a 10 años. Es decir, nosotros tenemos 20 años que nos preceden y que en cierta medida nos sentimos acá, que nos marcan la importancia de tener un rumbo político, la importancia de tener grandes objetivos a largo plazo y la importancia también de que esos grandes objetivos se definan colectivamente o se discutan colectivamente y se definan también en los máximos órganos de gobierno de la universidad, en la asamblea universitaria, cosa que nosotros logramos, digo nosotros como universidad, el año pasado en diciembre, en un contexto muy particular, como todos saben, teniendo una ventana ahí en la pandemia que nos permitió constituir la asamblea y poner a consideración algo que se había empezado a discutir en el 2019, afortunadamente en un contexto de presencialidad, con la cual pudimos hacer muchos talleres, muchas instancias de discusión con los distintos claustros. También instancias de participación y de opinión vía foros y vía herramientas digitales, a partir de la cual nosotros como universidad logramos construir un nuevo plan institucional estratégico a 10 años, con 3 líneas institucionales estratégicas, con 15 objetivos, con ejes transversales, y con una apuesta que fue incorporar en ese plan, es decir, otras obligaciones que la universidad había asumido en el marco de su participación en otras redes de universidades. Por ejemplo, los compromisos asumidos en la Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba en el 2018 y, por ejemplo, incorporar en el proceso de planeamiento los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de cara al 2030. Bueno, a propósito de las ODS, en el 2015 los Estados miembros suscribieron a estas reglas o estas propuestas. Hoy en 2021, ¿cómo está la universidad respecto a las ODS? Bueno, ahí un poco como te decía, nosotros
desde el momento del diseño incorporamos al plan institucional estratégico los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, la forma en que la universidad va a atender a los ODS, a las 17 objetivos, pero las más de 160 metas, es a partir de su proceso de planeamiento. Con lo cual ahí hay una definición que es la universidad desde su autonomía define su proceso de planeamiento e incorpora en ese proceso de planeamiento obligaciones que son del Estado Nacional, pero que las universidades, tanto universidad pública, son una de las primeras instituciones que tienen que ponerse en línea con esos objetivos. Es decir, nosotros no planificamos solamente en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, sino que la planificación de la universidad tiene su fundamento en la autonomía, pero incorpora los ODS en el marco de ese proceso de planificación. Y en cada uno de los objetivos y de los ejes transversales del plan hay una vinculación con los objetivos de desarrollo específicos de ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, de los 17 objetivos, nosotros 15 o 16 objetivos los tenemos incorporados en el marco de nuestro proceso de planeamiento. ¿Y en qué momento estamos ahora? Digo, estamos en el 2021, los objetivos están planteados en 2030, estamos ya a mitad de camino. Sí, estamos a mitad de camino. Nosotros, como vos dijiste, los ODS se aprueban en el 2015, ahí la universidad ya estaba en un proceso de planeamiento que había iniciado 5 años atrás. Eso no significa que los procesos de planeamiento sean rígidos y no se hayan podido incorporar, ¿no? De hecho, hubo ahí algún intento de incorporación. Lo que sí tomamos como definición política en el año 2019, cuando terminó el anterior plan, que el nuevo plan arrancaba alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy, a octubre, fin de octubre del 2021, estamos en una etapa de diseñar toda la parte operativa del plan que empezará a partir del año próximo. Y esa parte operativa implica, repensar y reagrupar todas las acciones que viene haciendo la universidad y que es deseable que las continúe haciendo porque contribuyen a sus funciones sustantivas, porque sean acciones en las cuales nuestra universidad se destaca o porque está demostrado que tienen impacto positivo en nuestra vida universitaria, y al mismo tiempo proyectar qué acciones nuevas o qué instrumentos nuevos tenemos que incorporar a partir de los déficits que tenemos relevados, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una serie de déficits o de brechas que sabemos como universidad en las cuales tenemos que avanzar. Esas brechas o esos déficits fueron marcadas en algunos casos por organismos externos, como puede ser la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Otras las discutimos, las intercambiamos y las pusimos en agenda porque sabemos que son cosas que tenemos que mejorar. Y nuestra apuesta es, en lo que queda de este año, es definir esos grandes programas que al interior van a tener subprogramas y que van a tener proyectos como las acciones novedosas, contra las cuales proyectar metas para poder evaluar si con las acciones que vamos a empezar a implementar o que vamos a continuar implementando, vamos alcanzando o no esas metas que nos fijamos para el 2029. Claro, el indicador en realidad está atado a la meta, ¿no? Es decir, nosotros fijamos la meta y después vemos con indicadores cómo vamos o no alcanzando esa meta. Bien, estás hablando de lo que está planificando la universidad. Ahora, el resto de la comunidad universitaria, los estudiantes, los docentes, los trabajadores de la universidad, ¿qué rol tenemos dentro de esta planificación? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué es lo que nos va a tocar hacer dentro de estos objetivos? Bueno, nosotros apostamos a trabajar de una manera colaborativa, interclaustro y en las relaciones entre universidad, facultades, centros universitarios, institutos. Lo que está proyectado es comenzar a trabajar a partir del año que viene con una figura que de momento se llama mesas de articulación, no sé si van a terminar con esa denominación o no, pero que serían instancias de discusión política, instancias de intercambio en torno a problemáticas comunes, en donde la universidad en su conjunto se junte al menos una vez por semestre en torno a esas mesas de articulación, en torno a una temática, una problemática, como puede ser la enseñanza, como puede ser la investigación, como puede ser la internacionalización, para poner en común cuál es la agenda de la universidad en esa temática
y para también tratar de arribar a algunos acuerdos de cuáles son aquellas acciones que debemos proyectar para mejorar en esas áreas. Y nosotros proyectamos esas instancias de articulación como un espacio abierto de discusión, en donde participen los interesados en esa temática, de las áreas centrales, de las facultades, de los centros universitarios, de los órganos directivos, de los consejos directivos de cada una de las facultades, en donde están representados todos los claustros, obviamente. Y bueno, a partir de allí también se dispararán seguramente algunas instancias de trabajo colaborativo, de consultas también, para que todos puedan opinar y todos puedan estar al tanto de cómo viene el proceso de planeamiento. En ese proceso, y termino con esto, ¿no? Es importante también que la comunidad universitaria sepa cómo evoluciona el planeamiento y cómo se generan las instancias de rendición de cuentas. De así que el sistema de seguimiento del planeamiento asociado al gobierno abierto, ¿no? Eso te iba a preguntar sobre la transparencia. Hay una iniciativa muy fuerte de gobierno abierto que está imbricado con esto de las ODS y que tiene que ver con justamente ir informando sobre cómo avanza cada uno de los proyectos y de los objetivos. Sí, en realidad nuestra universidad está presentando en estos días su portal de gobierno abierto, que el portal de gobierno abierto es una herramienta más del gobierno abierto, y el proceso de planeamiento también contribuye a estos principios del gobierno abierto. ¿Qué implica esto? Bueno, implica un desafío que es la rendición de cuenta en tiempo real, si se quiere, ¿no? Porque ahí nosotros estamos proyectando un sistema de seguimiento de manera que cualquiera que quiera conocer cuáles son los avances que hay en cada uno de los programas de la universidad, lo pueda ver, ¿no? Lo pueda ver y ante inquietudes tener instancias de consulta y demás. Más allá de eso, también están las instancias de rendición de cuentas formal, que en el caso de planeamiento es la asamblea universitaria, ¿no? Con las memorias institucionales anuales, en donde así se da cuenta cómo la universidad trabajó en el año previo. Y nosotros también tenemos tomamos el desafío como universidad y el compromiso de tener alguna instancia de rendición de cuentas, si se quiere, extra universidad. Por ejemplo, y esta es una práctica que empezamos a implementar el año pasado, anualmente dar cuenta también a la UNESCO, al Instituto de Educación de la UNESCO, de Educación Superior de la UNESCO, el IESALC, elevando un informe de cómo la universidad trabajó en ese año en línea con los objetivos que había asumido, los compromisos que había asumido en la Conferencia Regional de Educación Superior, y esperamos a partir de este año hacer lo mismo con la UNESCO y con el Instituto de Educación Superior vinculado a la CRESP, pero también incorporando una rendición de cuenta de cómo la universidad trabajó en el marco de los desafíos que asumió vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Te devuelvo ahora al ámbito de la facultad. ¿Cómo fueron estos años, este año y medio, un poco más, de estas transiciones, primero de la presencialidad a la digitalidad y ahora estas ventanas que se van abriendo, estas ideas de hibridación de los modelos? ¿Cómo lo viviste vos como docente y cómo fueron las estrategias que te diste, las planificaciones que te diste? Obviamente fue complejo. A ninguno le debe haber gustado en un plazo de 15 días dejar el aula y tener el aula en el mejor de los casos en una oficina en su casa, en un escritorio en su casa. Quien tuviera ese espacio. Quien tuviera ese espacio, eso digo, en el mejor de los casos. Siendo que también la mayoría, incluso yo como docente, teníamos muy poca experiencia en materia de educación mediada por tecnologías. No obstante, y esto siempre lo conversamos con Laura Tarabella, que es la decana de la facultad, nosotros destacamos el enorme compromiso del cuerpo académico, por lo menos de nuestra facultad, pero yo creo que de toda la universidad, por un lado, que enseguida asumió el desafío y entendió que la única forma de garantizar la educación como derecho humano y que no se vea interrumpida por la pandemia era la única estrategia posible que teníamos. Y también con los estudiantes, digamos, que los estudiantes también les debe haber y deben haber tenido y tienen muchísimas dificultades seguramente vinculadas con la conectividad, con el entorno del hogar. No nos olvidemos que en esos primeros 2 o 3 meses prácticamente
no prácticamente, no podíamos salir a conectarnos a otro lado, ¿no? Entonces, bueno, fue algo desafiante, fue algo que se tuvo que hacer y que se fue mejorando, como todo, aprendiendo, haciendo, la universidad también brindando las herramientas necesarias para que se pueda sostener la virtualidad. Y afortunadamente el 2021, más allá de que al inicio tuvimos esa vuelta para atrás, nos permitió tener un segundo semestre en donde, bueno, se pudo tener presencialidad, los estudiantes, sobre todo los estudiantes de primer y segundo año, pudieron ir por primera vez a la facultad. Los estudiantes de los años más avanzados también estaban con inquietudes de tener presencialidad. Los docentes, muchos docentes también, planteaban la posibilidad por lo menos o de dar alguna clase presencial o de volver a las oficinas de los departamentos a hacer investigación, cosa que se pudo hacer mucho antes, o al menos conectarse para dar la clase desde la facultad, ¿no? Que es el lugar de trabajo, por otro lado, y que, bueno, uno haciendo esta distinción entre el hogar y el trabajo, siempre es importante también no llevarse el trabajo al hogar, y bueno, el año pasado lo tuvimos adentro completamente, ¿no? Bueno, la última y ya te liberamos. Como egresado de Ciencia Política, como docente, como gestor de la carrera, ¿qué le podrías decir a ese estudiante avanzado, ese joven profesional que tiene que salir al mercado laboral o que está por salir al mercado laboral? ¿Cuál sería el mensaje para que puedan planificar su futuro? No, yo creo que la formación de la carrera nuestra, como de otras carreras de ciencias sociales en la facultad o en la universidad, brinda un montón de herramientas como para insertarse. Uno, como vicedecano o como autoridad de la universidad también, siempre espera que nuestros graduados, al momento de rendir su tesina, su trabajo final o su última materia, consiga un trabajo formal al poco tiempo. Sabemos también por nuestra propia experiencia que eso no siempre es así, pero bueno, yo, y esto lo digo con tranquilidad, de que formamos estudiantes o graduados y graduadas en ciencia política que tienen herramientas como para insertarse en diferentes ámbitos. Uno puede pensar que el ámbito natural podría ser el Estado, ¿no? La administración pública, la asesoría en instancias de toma de decisión, de diseño de políticas y demás. Cuando eso ocurre, a mí me pone contento porque que un graduado nuestro esté trabajando en el Estado significa que se cualifica el Estado, cualquiera sea el nivel, pero también, bueno, tenemos herramientas como incluso para trabajar de manera más profesional o independiente, si se quiere, en materia de asesoramiento externo, de trabajo en organizaciones no gubernamentales, seguir reflexionando, seguir indagando en cuestiones de teoría y filosofía política que son muy relevantes también para la disciplina, en el marco de una carrera de investigador o en el marco de proyectos de investigación que también están activos en la facultad. Daniel, no te robamos más tiempo, te agradecemos mucho el que nos brindaste y te despedimos hasta la próxima, que seguramente vamos a seguir hablando de teoría política, de ciencia política y de la planificación de la universidad en los próximos 10 años. Bueno, muchas gracias.